del día de hoy va a ser principalmente esto: lesión, muerte y adaptaciones celulares. La célula va a tratar de estar viva el mayor tiempo posible, pero ¿quién lo va a permitir? Los linfocitos son los que van a determinar cuánto tiempo va a vivir esta célula. ¿Mediante qué? Mediante las señales que la misma célula va a dar. Entonces, cuando una célula ya está, más que todo, vieja, va a tener tendencia a morir. Pero no solo las células que son, entre comillas, viejas son las que van a morir, sino aquellas que son lesionadas, muy estresadas por el ambiente en el que están, o por la infección, o las cosas que estuvieron en contacto con la célula alterando su medio. ¿Ya? Entonces, pasamos. Por si acaso es una propaganda del congreso que va a haber. Ya. En cuanto a lo que son los pasos de la evolución de la enfermedad, primero, las enfermedades causan diferentes síntomas, y en cuanto a las células, para afectarlas, las afectan también cada una de diferentes formas de mecanismos. ¿Y qué va a terminar pasando en la célula? En la célula se van a alterar la que es la parte molecular, la parte morfológica, o sea, citológica y arquitectural. Y bueno, al final, si son muchas las células afectadas, también van a afectar a los tejidos, órganos, sistemas y en general. En cuanto al después de que se lesionan muchas de estas células o muchos de esos tejidos, sistemas o órganos, va a aparecer recién lo que es la enfermedad. Ahorita muchos de nosotros estamos en nuestro cuerpo, están muriendo muchas células. La mayoría se están apoptotizando y el cuerpo no lo siente, nosotros no lo sentimos. Por ejemplo, a cada rato se nos cae el cabello, a unos más que otros. Y así como mueren algunas células, vuelven a nacer otras células, ¿ya? O duplicarse, replicarse. Entonces, mientras nuestro cuerpo está en homeostasis, nosotros vamos a sentirnos sanos. O vamos a estar aparentemente sanos, por lo menos. Entonces, la célula en sí, primero es una célula normal. Cuando ocurre el estímulo lesivo, puede haber una lesión reversible. Se va el estímulo y vuelve a ser una célula normal. Pero si el estímulo sigue o es cada vez más intenso y se cronifica o se intensifica, la lesión se vuelve irreversible. ¿Y qué pasa cuando la lesión es irreversible? La célula muere. Puede morir de forma ordenada, apoptotizándose, o puede morir de forma catastrófica y ocurre lo que se llama necrosis de las células. Ya, entonces, la célula cuando está lesionada por el medio tiende a edematizarse porque ingresa más sodio y el sodio ingresa agua. Se edematiza. En algunos términos se le conoce como envenenamiento celular o edema intracelular, pero cuando es demasiado, la célula puede llegar a explotar y ocurre lo que es la necrosis. Y en la necrosis, si es que la célula llegara a explotar, este contenido de la célula sale al medio exterior y exponiéndose todos los antígenos que había dentro de la célula, los antígenos que eran parte de sus orgánulos, de su material nuclear, del contenido de su citoplasma. Esto va a causar una irritación en ese momento localmente. Si llega a pasar al torrente sanguíneo, va a volver algo más sistémico. Entonces el cuerpo va a tratar de controlarlo, pero va a ser muy difícil porque están todo tiras. Y lo más peligroso son los elementos como por ejemplo el potasio, que no suele haber mucho dentro de lo que es el área extracelular, sino más que todo se encuentra en el área intracelular. Y cuando salen elementos o iones como este, cuando salen hacia afuera destruyen más a su alrededor. Uno de ellos es el
Como ven, acá las células están todas igualitas, ¿verdad? Con el núcleo bien redondito, en medio de la célula. Las células son cúbicas, están ordenadas, todos los túbulos son prácticamente del mismo tamaño. Pero, en este caso, aparentemente, según lo que menciona en esta bibliografía, hubo una lesión isquémica precoz, reversible. Y vemos que la superficie es como una especie de vesiculitas. Eso no debería haber, debería ser todo homogéneo, no como esto. Y el citoplasma se vuelve más rosado de lo normal, y la célula, que debería ser un cubo, acá vemos una célula redonda, acá vemos otra célula medio ovoide, otra célula redonda. Algunos todavía permanecen siendo cúbicos, ¿no? Algunos incluso ya están perdiendo aparentemente su núcleo. En cambio, acá ya ni siquiera se puede ver la forma del túbulo. Vemos una que otra célula que ha logrado sobrevivir y las otras están explotadas. No se ve ni su núcleo. Acá parece que hay restos de material nuclear. Acá hay restos de citoplasma, pero es decir, no se logra identificar bien. Entonces estas células han muerto, se han necrosado de forma irreversible. Después van a tener que venir los neutrófilos, después los macrófagos a comerse y barrer todo lo que queda. Ya. Ahora, en cuanto a la lesión celular, esto depende mucho del tipo de célula. Por ejemplo, una célula que, digamos, ¿no?, del corazón, un cardiomiocito, que está acostumbrado a estar recontra irrigado, recontra oxigenado, nutrido todo el tiempo. De un momento a otro le cortan esta nutrición, este oxígeno, tal vez porque se alteró alguna arteria, se obstruyó totalmente, quizá. Entonces, esta célula va a morir rápidamente, en minutos. Igual puede pasar con las células que están en el cerebro, las neuronas más que todo. Pero ¿qué tal si esto pasa en una célula muscular? Las células del músculo pueden resistir bastante tiempo sin necesidad de tener tanta nutrición. Y es más, si es que están crónicamente con falta de estos nutrientes y de oxígeno, la célula puede hacer todo lo posible para sobrevivir más tiempo comiéndose partes de la misma que no necesita tanto. Eso se conoce como autofagia. Y bueno, esta célula va a resistir hasta el momento que vuelva otra vez el torrente sanguíneo, hasta que vuelva otra vez el oxígeno con sus nutrientes, bla, bla, bla. ¿Y cuánto tiempo ha vivido? Horas. Puede vivir hasta días esta célula muscular, esquelética. Pero otra célula del cartílago se va a morir también en minutos. Entonces, depende del tipo de célula, también para definir la duración de la lesión. Si es que el cambio es abrupto, pero casi no ocurren cambios abruptos. Cuando envejecemos en general, los cambios suelen ser más crónicos. Disminuye, digamos, ¿no?, el torrente sanguíneo poco a poco debido a una ateroma. Entonces el organismo va a hacer que supla poco a poco y se va a adaptar, pero para adaptarse tal vez va a tener que haber atrofia o una metaplasia, o si es que hay déficit, ¿no? Si es que hay suficiente aporte nutricional, oxígeno, puede haber lo contrario, hiperplasia, hipertrofia. Además de que esto depende del estímulo también que sufra ese órgano, ¿no?, o tejido. Ya, en cuanto a si ya se perdió las formas de adaptarse y ya la célula va a tener que morir, hay varios tipos de, no de apoptosis, no solamente de necrosis. Hay necrosis coagulativa, necrosis leucofactiva, necrosis grasa, necrosis gaseosa, varios tipos de necrosis. ¿Ya? La gangrena no es en sí un tipo de necrosis. La gangrena es más que todo algo, mucha terminología clínica. La gangrena más que todo si es seca, por ejemplo,
coagulativo. Si es que es de orina húmeda, o sea, mustos, húmedas, más que todo es una necrosis liquefactiva, ¿ya? Así que nos pueden englobar esos tipos de ahora solamente hablaremos de las necrosis histopatológicas. Ya, entonces, en la necrosis coagulativa, más que todo ocurre por un corte abrupto del torrente sanguíneo, el ligado y nutrido. El tejido, al comienzo, se va a tornar pálido. ¿Por qué? Porque ya deja de pasar glóbulos rojos, otra vez. Puede volverse después azul, verdoso, pero la cosa es que al final va a tener una coloración medio amarillenta. Y conforme se va reabsorbiendo poco a poco esta necrosis y desplazándose por tejido sano, va a ir recuperándose el parénquima y el estroma poco a poco, como una especie de raíces que van a empezar a unirse entre todo el tejido sano, atravesando el tejido necrosado. Pero mientras está en la necrosis coagulativa lo vamos a ver así, algo pálido, amarillento. Histológicamente también se vuelve diferente. Miren, esta es la parte sana, esta es la parte necrosada. ¿Qué pasa con la parte sana? Los núcleos están bonitos, redonditos, la célula mantiene su forma. Pero en la parte necrosada, en cuanto a la necrosis coagulativa, también mantiene la forma arquitectural. Pero poco a poco se va perdiendo la tinción de lo que son los núcleos. Se ve que estuvieron ahí, pero no los vemos a los núcleos. Los núcleos deben verse azul, azul oscuro, fuerte o incluso morado. Acá no los vemos, porque se han destruido. Dentro de la necrosis, para mencionarles, está lo que es la cardiorexis, cardiolisis, en la que se destruye el núcleo, se destruye de forma desordenada también la misma célula. Ya. Otro es la necrosis por liquefacción. Esta necrosis se caracteriza porque se vuelve líquido, de lo que es sólido o blandito, líquido. Esto más que todo, ¿dónde se da? Se da en las necrosis que ocurren. Cerebro y También puede ser por ausencia del torrente sanguíneo, que no llega a suficiente sangre. También puede ser por un golpe, también puede ser por una infección, pero más que todo se da en el sistema nervioso central por infartos cerebrales, ¿ya? En otras partes del cuerpo, más que todo se da por infecciones purulentas. Otro es la necrosis gaseosa. En la necrosis gaseosa, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente y representativo de la necrosis gaseosa es la infección por tuberculosis, ¿verdad? Todos conocen tuberculosis. Es endémico en el Perú. ¿Y qué es lo que lo caracteriza, además de la tuberculosis? Otro ejemplo. Infecciones por hongos. Todo lo que sea difícil de destruir o casi imposible para el organismo va a terminar en necrosis gaseosa, ¿ya? Eso a la larga se va a calcificar y va a quedar como una especie de piedrita, y si es que el sistema inmune logra contenerlo. Pero si no logra contenerlo, esto va a seguir creciendo y creciendo la necrosis gaseosa. ¿Y qué es lo característico de la necrosis gaseosa? Los granulomas, los famosos granulomas caseificantes. Los granulomas caseificantes tienen un montón de histocitos, linfocitos, células gigantes multinucleadas, pero lo que más importa es que en el centro es totalmente acelular, no se ve ni la forma, nada, porque está todo como algo licuado, ¿sí? Algo homogéneo, ¿ya? Necrosis gaseosa. La necrosis grasa se da más que todo cuando nos da pancreatitis, en la cual salen las enzimas del páncreas y digiere el tejido aledaño. ¿Y qué rodea al páncreas? Lo rodea tejido adiposo, entonces es lo primero que se daña. Y vemos, hay áreas amarillentas, que es el tejido adiposo más o menos normal, y a la parte de la derecha vemos algo blanquecino, ¿no? Parecido al jabón, es duro,
solidificarse, bien duros. Entonces, esto se produce por la saponificación de la grasa. En cuanto a la necrosis fibrinoide, ¿qué es lo que ataca más? Es la pared celular de los vasos sanguíneos. Al comienzo no molesta, y por eso muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen una que otra molestia, un dolorcito por acá, un dolorcito por allá, pero que después se autorregula o la persona lo deja pasar, pasa el tiempo y los cambios se van a notar cada vez más y más. Entonces, digamos que acá este vaso sanguíneo ya se está necrosando la parte de la pared y en algún momento ese vaso va a disminuir el calibre y en otro momento ya no va a tener nada de calibre y no va a pasar sangre por ahí. Pero el organismo de una persona que todavía está sana va a hacer más anastomosis, se va a crear un nuevo vaso y se van a formar más ramificaciones y la persona no va a sentir tantos problemas, sino hasta cuando ya llega a su límite. Y cada vaso, conforme la enfermedad autoinmune avance, más rápido se va a lesionar. Ahora, en cuanto a la apoptosis. En la apoptosis es una muerte celular programada, ordenada, no molesta a los tejidos aledaños, solo a la célula. Es algo más que todo individual de cada célula. ¿Quién organiza esto? ¿Quién da la orden de que una célula se apoptotice? Como les mencioné antes, el linfocito T. Esta célula va a englobar todos sus organelas, citoplasma, su contenido en general dentro de membranas pequeñitas, como una especie de vacuolas, las cuales van a venir los fagocitos, y se lo van a comer de forma ordenada. No va a haber inflamación a su alrededor y en nuestro caso no va a haber síntomas. ¿Esto qué lo puede causar? Lo puede causar una mutación, la célula tal vez mutó y lo identificó el linfocito, o tal vez la célula se infectó, un virus entró dentro de la célula y como es solo pocas células, el sistema inmune lo regula y lo hace de forma ordenada, pero si fueran demasiadas células va a haber necrosis probablemente. También depende de la virulencia, ¿no?, del microbio que haya ingresado. Hay microbios que predisponen a apoptosis. Entonces, ¿qué decía la apoptosis? En la apoptosis, ¿qué interviene más? Interviene en lo que es el BCL2, el citocromo y las caspases. En la vía intrínseca, más que todo se ve relacionado con lo que es la mitocondria. Histológicamente, ¿cómo se ve la apoptosis? Como observamos aquí, hay un grupo de células, ¿no? Esta y esta se parecen, ¿no? Todas las células se parecen, pero acá hay una célula más pequeñita. Incluso algunas de estas células, miren, por ejemplo, acá hay un pedacito pequeño de célula. Se puede observar, ¿no? En este caso estaría ocurriendo apoptosis. Si fuera una necrosis, porque esto también nos podría hacer confundir histológicamente, porque apoptosis histológicamente no se identifica muy bien. Podríamos confundirlo con balonamiento celular. Si fuera necrosis, ¿qué habría? Neutrófilos, macrófagos. En este caso, sí hay macrófagos, pero no hay neutrófilos. ¿Ven neutrófilos? ¿Cómo son los neutrófilos? Tienen varios núcleos, ¿verdad? Acá no hay ninguno de esos. Ya. Ahora, a veces la célula, en la época de vacas flacas, como se dice, recibe poco nutriente, empieza a comerse poco a poco, eso se llama autofagia. Entonces los orgánulos que presenta trata de alimentarlos lo mejor posible
Y lo que no necesita tan urgentemente para sobrevivir las células se lo come y lo utiliza para lo que realmente necesita para sobrevivir. A veces, debido a la autofagia, puede ocurrir una atrofia. Primero, disminuye el tamaño celular y si esta progresa, disminuye la cantidad de glándulas o la cantidad de tejido que está siendo afectado. Y si llegara a seguir progresando, va a ocurrir lo que es la apoptosis y muerte celular. Acá damos ejemplos de los mecanismos bioquímicos, en sí, qué es lo que le hacen a la célula. Por ejemplo, la hipoxia, porque disminuye el ATP, disminuye la energía, se lesiona la célula, pero también los radicales libres, cuando aumentan, cuando ustedes comen algo, no sé, grasas saturadas, o se exponen a radiación, muchas cosas pueden hacer que aumenten los radicales libres, o simplemente no quieren comer vegetales. Puede pasar, ¿no? En este caso, con el aumento de los radicales libres, que también ocurre cuando la persona se estresa, física, emocional, psicológica, todo eso, también aumenta los radicales libres. Entonces se dañan sus lípidos, sus proteínas, sus nucleicos, los radicales son terribles, se quedan casi todo. En cuanto a las tipografías B sufren una mutación extracelular o infecciones, eso también puede llevar a que se acumulen proteínas mal plegadas. Y cuando hay muchas proteínas mal plegadas, ocurre también la apoptosis. La radiación en sí es un ejemplo, ¿no? Pues más que todo la radiación, ¿qué es lo que causa? Mutaciones. En cuanto a las infecciones y trastornos inmunitarios, la inflamación en general va a predisponer que haya mucho más radicales libres. Cuando hay demasiados radicales libres, donde hay inflamación, alrededor van a morir los que están ahí, víctimas. Porque la inflamación no solo lesiona a la célula que está muriendo, ¿no? Sino a todos los que estamos alrededor. Todos se ven afectados alrededor. Además de que hay casos en los cuales la inflamación incluso puede afectar más al tejido aledaño que al tejido dañado inicialmente. O si la inflamación es crónica, causa adaptación y si por A o B las células se resisten a morir, puede haber displasia, neoplasia, a la larga, si es que se rehusaran a morir, ¿no? Ya. Ese es un ejemplo de cómo funciona todo. En una isquemia, disminuye la fosforilación oxidativa, disminuye el ATP, disminuye la acción de la bomba de sodio, entra más calcio, agua y sodio. Entonces el sodio no se bota, se queda acá, la célula se hincha, se tumefacta, ¿no? Se edematiza también. Si es que por vez demasiado el agua que está dentro de la célula, también va a poder salir hacia afuera. Y si hay mucha agua entre las células, se llama edema intercelular. En términos de patología, el edema intercelular puede adquirir nombres diferentes dependiendo del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, un edema intercelular en el epitelio, no sé, escamoso, puede adquirir el nombre de esponjiosis. El edema intracelular en el caso de esófago, por ejemplo, tiene el nombre de embalonamiento celular. Depende también del órgano, ¿no? Algunas terminologías. Ya. Si disminuye el ATP, también aumenta la glucólisis anaerobia. Disminuye el glucógeno. Si esto pasara del hígado, no sufre tanto porque tiene de sobra almacén. Pero las células que no tienen tanto almacén, las que son más especializadas, son las que van a sufrir más. ¿Y quién es el que se sacrifica primero de nuestros órganos en el caso de escasez, en el caso de disminución del aporte nutritivo, del aporte de oxígeno? ¿Cuál es el órgano que se sacrifica primero? El riñón. El riñón es el primero que se sacrifica.
tome agua y tome sus medicamentos, pero no se olviden, tome bastante agua, ¿ya? Porque si no, el paciente va a tomar sus medicamentos todo feliz, jajaja, se curó, pero el riñón ya fue algo lesionado, ¿ya? Y cuando va lesionándose poco a poco a lo largo de los años, quien no cuidó su hidratación en el momento de la enfermedad, va a tener más tendencia a sufrir de enfermedad renal crónica a más temprana edad, ¿ok? Cuando se enferme, harta agua, por favor. Ya, entonces si se disminuye el ATP, también hay desprendimiento de ribosomas y menor síntesis de proteínas. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, cuando hay lo que se conoce como la producción de especies reactivas de oxígeno. Estos son terribles, las especies reactivas de oxígeno. Se pegan a todo. Puede causar peroxidación de líquidos, modificación de las proteínas, lesión del ADN, todo. En cuanto a la respuesta adaptativa a las proteínas plegadas, si no se plegan bien, simplemente la célula que hace va a tener tendencia a ser apoptosis. En cuanto al aporte de oxígeno, si disminuye el aporte de oxígeno o hay más toxinas o radiación, una parte importante de la célula que se lesiona o que se podría lesionar es la mitocondria. Y si la mitocondria sufre lesión, también va a haber todavía más producción de especies reactivas de oxígeno. Para esta mitocondria que no funciona bien. Ahora, si la célula decide no morir, pero todavía portarse de forma buenita, va a adaptarse. Una de las adaptaciones, la más común, es la hipertrofia uterina fisiológica durante la gestación. El embrión crece, el feto crece, y el útero también se ve obligado a crecer por el estrés mecánico que está sufriendo. Entonces, para adaptarse a esa situación, ocurre una hipertrofia, ¿ya? También, en el mismo útero, es común encontrar una patología hormonal en las mujeres que ya se están acercando más que todo a la edad de la menopausia, que se llama hiperplasia endometrial. No es tanto culpa del mismo endometrio, sino más culpa es de las hormonas que están empezando a fallar en las mujeres y se producen más hormonas que son poco útiles, pero generan crecimiento en lo que es el endometrio. Y eso en las mujeres les va a causar más sangrado en sus momentos de la menstruación, molestias, hasta puede pensar que es cáncer porque está sangrando mucho. Entonces, hay el equipo del endocrinólogo para arreglar esas hormonas. Regulan esas hormonas y dejan de ver por la endometriasis, ya no saben tanto. Ya. Entonces, este es el aspecto, ¿no? De un útero, del músculo que está en el útero. Este músculo, ¿qué tipo de músculo es? Músculo liso. ¿Por qué? Porque los núcleos son ovoides, ¿no? Solo uno por célula. Pero en este caso, vemos un núcleo ovoide y un montón de células. La célula ha crecido bastante. Es en el caso de hipertrofia. Ya, en el caso de los miocitos, cuando también el corazón necesita bombear más sangre de lo debido, también ocurre una hipertrofia del músculo cardíaco. Pero este es un juego de doble filo del corazón, aunque es el riesgo, porque después de la hipertrofia va a crecer tanto el músculo cardíaco que va a modificar un poco lo que es la morfología normal del corazón. Depende de qué es lo que más hipertrofia, lado derecho o el lado izquierdo. Va a llegar un momento en el cual, debido a que crezca más el corazón del lado derecho, debido a que crezca más el corazón del lado izquierdo, que ya va a perder prácticamente su función normal y va a empezar a atrofiarse. ¿Ok?
porque todo tiene un límite, las adaptaciones tienen un límite. Si no se corrige eso que está causando la hipertrofia en el corazón, va a llegar un momento en el que su límite y va a empezar a atrofiarse. Y es más, también puede empezar a aparecer lo que es la necrosis, es que por AV se llega a tapar algún vaso, a consecuencia también de la hipertrofia, porque la hipertrofia también presiona todo lo que está a su alrededor. En cuanto a la atrofia, ¿cómo lo vemos? Digamos en el estómago, menos vellosidades. En el intestino, menos vellosidades. En el cerebro, menos circunvoluciones. ¿Ya? O las circunvoluciones, acá debería estar esto pegadito a este lado, pero acá vemos que hay cráteres profundos, ¿no? Eso ya es atrofia. Macroscópicamente, microscópicamente también disminuye la cantidad de células. Otra forma de adaptarse de las células, digamos, ¿no? Por ejemplo, es metaplasia cilíndrico y escamoso de la derecha. Ya. En un bronquio. Ya. ¿Qué pasa en los bronquios? En los bronquios, más que todo, hay epitelio cilíndrico ciliado, ¿ya? Con células caliciformes. Es una persona fumadora, las células caliciformes van a disminuir, las células claras van a disminuir, va a disminuir la humedad que está habiendo en ese bronquio. Y si disminuye la humedad, los cilios, ¿para qué están? Ya no pueden llevar nada, están por gusto, se pegan a la superficie. Entonces pasa a ser una célula sin cilios. Y después piensa tanto los cilios que dicen, ¿para qué sirven entonces esas células si no tiene cilios? Es más, es un ambiente seco. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que cambia de ese tejido a uno que es plano, más útil en esas condiciones, donde hay menos humedad, menos cantidad de moho. ¿Ya? Eso ocurre en la metaplasia escamosa. Algo similar pasa en todos los órganos en los cuales el medio cambia. Si su medio cambia y no vuelve a ser como antes, la célula va a cambiar. Y si la célula está muy cambiada durante mucho tiempo, esa célula se va a displaciar, o sea, que se volvió loca. Ya no quiere morir. Y cuando se displacia, ocurre la neoplasia. Y esa célula decide no morir. Y encima de no morir se porta mal. ¿Ya? Entonces, la metaplasia está esperando esta célula a volver en algún momento a que su ambiente sea normal para volver a su estado normal y volver a ser la célula que siempre debió ser. Si no pasa eso, seguirá metaplasia y seguirá el curso hacia la malignidad. Ahora, las células también, no solo cuando están en un medio donde hay una sustancia de más, esa sustancia suele introducirse dentro de la célula por diferentes mecanismos y empieza a almacenarse, si es que la célula no lo puede destruir. A esto se le llama mecanismos de acumulación intracelular. Entonces, acá por ejemplo tenemos una célula normal, es un hepatocito por si acaso, un ejemplo, porque en realidad un hepatocito es hexagonal. Entonces, ¿qué es el hepatocito? Acumula glucógeno, acumula grasitas, triglicéridos, y si vemos que aquí hay poquitas gotitas de grasa, se llama esteatosis leve. Pero si es que hubiera demasiado, esteatosis moderada. Y si todo se vuelve una célula llena de grasa, esteatosis severa. Y cuando ocurre esto, ya la célula deja de funcionar normal. Y empieza a querer morirse, pero no se muere. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber unas cuantas que se van a morir y otras que van a soportar. Las que mueran van a ser reemplazadas por otro tipo de tejido, que son células fibrosas, fibroblastos. Y esto va a llegar a una fibrosis. Y la fibrosis también hay leve, moderada y severa. Y cuando ya está de moderada a severa, ya no se puede recuperar ya no puede recuperar este órgano la función, ni otras células pueden recuperar la función de las células que murieron, porque ya esas células
no cambiaron, sino que fueron reemplazadas por otro tipo de tejido. O sea, ellas no cambiaron. Llegó un momento en que llegaron a cambiar tanto que murieron. Ya, a ver, este otro ejemplo son mutaciones que producen alteraciones de plegamiento y transporte de proteínas con la consiguiente acumulación intracelular de moléculas defectuosas. Ya, acá se acumulan las moléculas defectuosas poco a poco. Va a llegar algún momento en el cual son tantas estas moléculas, pero no. Ya. En este otro caso, deficiencia de enzimas fundamentales para la degradación de ciertos compuestos que producen acumulación de sustratos en los lisosomas, como ocurre en las enfermedades por depósito lisosómico. Eso puede ser porque hay demasiado depósito y ya fue, porque hay demasiado material, ¿no? Pero otro puede ser por deficiencia, que puede ser congénito o adquirido en algún momento por alguna mutación, y la cosa es que no podemos eliminar estas sustancias, estos depósitos, ¿verdad? Pero se guardan en los lisosomas hasta que las células no pueden encontrar. Y otro es la incapacidad de degradar las partículas fagocitadas. Por ejemplo, tenemos a las células de polvo, ¿no? En el pulmón, que se anda consumiendo todo lo que nosotros respiramos, y lo que no puede degradarlo, lo acumula. Y cuando nosotros nacemos con pulmones rosaditos, bonitos, pero cuando ya estamos viejos, es más, en poco tiempo lo volvemos al pulmón negro. Cuando ustedes hacen necropsias, es horrible el pulmón todo manchado, moteado, todo el cajón que de arriba es muy doliente. Y depende también de qué trabajo, como el asbesto u otras sustancias que no pueden ser digeridas. También la lipofuscina en los miocardiocitos, esto ayuda a ver también la edad del paciente, ¿no? Si tiene mucho, mayor. Las glándulas de hemocina en los hepatocitos. Cuando los hepatocitos están inflamados, no los pueden degradar fácilmente. Están a punto de morir los hepatocitos y menos, entonces se van a estar acumulando más y más glándulas. Pero si están sanitos, mueren menos. Casi no los van a identificar. Ya, entonces las células van a morir. Ese es su destino de todas las células, morir, después de haber cumplido sus funciones. ¿Ya? ¿Qué va a hacer que estas células se envejezcan? La acumulación de mutaciones, la replicación celular. Mientras más se replique, va a haber acortamiento de telómeros, y esto va a hacer que haya pérdida de células. También la disminución de proteínas, también la presencia de proteínas dañadas. Y alteraciones en la transcripción. En sí, todos estamos mutando, todo el tiempo, ¿ya? Y algunas células que han mutado un poco van a morir también, pero van a demorarse un poco más. Pero si son descubiertas y nuestro sistema inmune está bien, esto va a ocurrir de forma ordenada. Entonces, eso sería todo.